La verdad es que es muy caro vivir en la Ciudad de México. Si usted es de los que renta, quédese por favor, aquí hay dato encerrado. No es lo mismo habitar en una alcaldía como Iztapalapa y algo como la Colonia Roma o la Condesa. Tienen fuertes diferencias en materia de servicios y nivel de vida, eso hay que decirlo. Además, se encuentran muy cerca de las zonas en donde generalmente están los corporativos. El punto es que muchos de estos se encuentran, por ejemplo, en alcaldías como Miguel Hidalgo y en la Cuauhtémoc, en donde la mayoría de las personas, digamos, quisieran rentar por la cercanía que hay con los trabajos. Buena parte de los trabajadores de la CDMX tienen que moverse a zonas de renta más baratas, aunque ello implique, digamos, invertir mucho tiempo en el transporte, ya sea público o en tu propio coche, transporte privado, pero tienes que invertir buena parte de tu día, 2 horas al menos, 2 o 3 horas al día, se te van en el transporte público si te quieres ahorrar, digamos, una lana. Vamos a ver un poquito la estadística. Un documento de la compañía Inmuebles 24 con base en información oficial señala que en la Ciudad de México la renta varía entre 7,600 pesos en Iztapalapa hasta los 18,379 pesos por mes en Miguel Hidalgo. Estamos hablando de un departamento de 2 habitaciones para que viva una familia. En Miguel Hidalgo, recordemos, está cercano a esta zona de corporativos. Y bueno, pues nada como vivir cerca del trabajo en una ciudad como la Ciudad de México, que la verdad es tiene mucho tránsito y esto, andar en el tránsito tiene serias repercusiones también en la salud mental y física también. Es por ello que en varios corporativos hoy en día se resisten los trabajadores a dejar el teletrabajo y en las oficinas que ya regresaron a hacerlo de manera presencial, pues los trabajadores insisten en que se haga desde casa y es que, insisto, es mucho desgaste estar en el tránsito de manera cotidiana de la Ciudad de México. Sobre todo esto, digamos, hay muchos temas. Que si los estadounidenses están llegando a teletrabajar desde la Colonia Roma y hacen que encarezcan los servicios y la vida en general, si estos mismos trabajadores que se van, mexicanos que se van a Iztapalapa generan gentrificación, porque los empleados que se van a vivir a esta alcaldía, pensemos que desplazan también a los iztapalapenses. No nada más los estadounidenses y los canadienses son la causa de la gentrificación. También hay una gentrificación, digámoslo así, interna. Las colonias y los municipios, por ejemplo, dormitorio, son también otro tema. Hablemos de esta otra realidad. Los salarios y el costo de la vivienda determinan que en la mayoría de los casos se opte por una opción un poco más alejada, pero más asequible, es decir, más fácil de pagar. La gente que trabaja en Miguel Hidalgo y se va a vivir, por ejemplo, a Iztapalapa. Por poner un solo ejemplo, hay muchas variantes. Pero de acuerdo con datos obtenidos en la encuesta nacional de ocupación y empleo, ENOE, el salario promedio de técnicos y profesionistas, que yo sé que no es la mayoría, pero nos puede dar una idea de cómo están los salarios en el tercer trimestre de 2022, que es la cifra más actualizada, estaría en 6,064 pesos, mientras que en el mismo periodo de este año que terminó, 2023, se ubica en los 7,048 pesos. Esta cantidad, aquí viene el dato importante, esta cantidad está por debajo del costo promedio que tiene una vivienda en la alcaldía Iztapalapa en diciembre de 2023. Es decir, no alcanza tu salario ni siquiera para pagar la renta. Y bueno, con base en los anuncios que se publican en esta plataforma digital utilizada para la renta de inmuebles que mencioné, se sabe que quienes trabajan en Santa Fe y quisieran vivir, por ejemplo, en la alcaldía Coajimalpa, alcaldía en la que se encuentra la zona donde están estos edificios de corporativos más importantes, tendría que pagar una renta mensual en promedio de 15,641 pesos. Evidentemente tu salario tendría que estar muy por encima de lo que gana la mayoría. Realmente son muy pocas personas las que tienen este tipo de salarios o por ejemplo, salarios que ronden los 100,000 pesos mensuales, pues pueden vivir en una zona de 30,000 pesos. De todas maneras, es una inversión bastante importante. Si una persona que trabaja
en las zonas de Polanco o de Paseo de la Reforma buscar una vivienda en las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, habría tenido que considerar el costo promedio de renta mensual en esas alcaldías, que se ubica entre 21,326 pesos o 23,000 pesos. Esto es el promedio de lo que hay en esa zona. Ya hablar de otras más caras es irse fuera de la realidad, es hablar de muy pocas personas. Esto estamos hablando de lo más generalizado que ofrecen las cifras a las que tenemos acceso. Si se buscara una vivienda de menos de 10,000 pesos mensual, con 2 habitaciones, un solo baño, las opciones habrían tenido que elegirse en las alcaldías, escuche bien, Iztacalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, o la propia Iztapalapa que ya mencioné, o buscar incluso en la zona conurbada de Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, donde pues ahí se podría haber conseguido se puede conseguir una vivienda por debajo de los 10,000 pesos, pero para recorrer, digamos, una distancia entre las zonas de trabajo más comunes y estas zonas dormitorio, por así denominarlas, las personas tienen que pasar al menos 2 horas diarias de su vida en el tránsito capitalino, lo que implica un serio desgaste físico y emocional. Así que ya saben, los trabajadores en la Ciudad de México tienen que tomar este tipo de decisiones, pues evidentemente para estar tiempo de calidad de vida con sus hijos, con su familia, en vez de estar en un transporte público como el Metrobús o un camión con desconocidos. Así las cosas. Quédese por favor cerquita de mi canal. Gracias por darle la manita para arriba. Aquí hay dato encerrado.